¿Qué ha pasado con los hermanos Menéndez? ¿Cuál es ese caso Menéndez? Bueno, pues para mí hasta el día de hoy es todo un misterio, porque de verdad, cómo dos hermanos se pusieron de acuerdo para a sus padres. Y aquí viene la frase del millón que diría la mayoría de la sociedad, ¿no? Pero si es que lo tenían todo, efectivamente. Pues este es el claro ejemplo de que aunque tú lo tengas todo, no basta. Siempre hay algo que falta o una necesidad o una carencia y es que es el claro ejemplo. A mí, sinceramente, la serie me ha encantado. Además, estando detrás Ryan Murphy, ya sabemos que también eh, colaboró, fue el director de Jeffrey Dahmer. Pero además también me he visto el documental, porque claro, no solamente me quiero quedar con lo que representa, ¿no? Que siempre además te deja como en la duda, ¿no? Es decir, como la versión de ellos, pero también la versión de todo lo que ha ocurrido, ¿no? Entonces, claro, ves la perspectiva de ambas situaciones. Quise ver el documental y bueno, realmente, ¿qué fue lo que pasó? Bueno, eso fue hace muchísimos años, si no recuerdo mal, en el 89, que dos hermanos se ponen de acuerdo, compran previamente unas escopetas y en la noche, un día de agosto, se ponen de acuerdo, vivían en Beverly Hills, un padre millonario, exactamente creo que se dedicaba a los negocios de una empresa, bueno, la madre tradicional, efectivamente, ya la señora de la casa, que bueno, que acompaña al padre, ¿no? Es que no hay otra, teniendo en cuenta el contexto y la situación de aquella época. Pues entran en la noche y disparan a sus padres sin ningún tipo de pudor, ¿vale? Y se van. Recogen todo en la escena, para que no quede absolutamente nada. Los casquillos, tal. Bueno, el caso es que cuando encontraron los cuerpos, incluso la forense que estaba allí dijo que parecía como un ensañamiento con los cuerpos porque o era muy potente, porque realmente es que el caso del padre, José, tenía como parte de aquí, ¿vale? Súper destruido, se veía una parte, bueno, un poquito bastante desagradable, pero es para que entendamos ese ensañamiento, ¿no? Esa ira, ese enfado con el que se enfrentaron, ¿no? Y efectivamente los pillaron porque ya de por sí a los meses hacían unas conductas un tanto extrañas que no serían de hijos que han perdido a sus padres, ¿no? Es verdad que contamos con el factor de que eran millonarios, entonces, bueno, como no lo somos, tampoco sabemos cómo en ese contexto íbamos nosotros a actuar, ¿vale? Si todo con normalidad o no. El caso es que, pues bueno, se preocupaban mucho también por la herencia del padre, ¿no? Bueno, empezaron como a hacer una serie de gastos, como comprarse un coche carísimo, unos zapatos, bueno, entonces claro, la familia ya aquí empezó un poco a sospechar y no podía creerse, entonces como que se vieron como un poco alertados, ¿vale? Pero realmente lo que les delató, según el documental y la serie, mejor la serie, es que el pequeño, es Eric, Leslie el mayor y Eric, confiesa a su psicólogo, ¿vale? Aquí tenemos dos personas totalmente distintas, criadas en la misma familia. Por un lado, Leslie, que decían que tenía un patrón más similar a su padre, que ahora vamos a describir, y Eric quizás un poco más débil. Acabaron confesando, entonces, pues bueno. ¿Qué ocurre? Que ahora aquí viene el kit de la cuestión y lo que nos preguntamos o nos hacen dudar si realmente fueron de pequeños abusados sexualmente por su padre, ¿vale? Y maltrato. Sí que hubieron varios testigos, tanto por parte de la familia como por una tía, algo por parte del padre, que sí que confirmaron que había actos un poco extraños, unas conductas un tanto extrañas por parte del padre. Ya de por sí como que los trataba muy mal, les hablaba muy mal, les pegaba incluso, pero a niveles exagerados. No estamos hablando de, vale, haces algo mal y te pego, que ya sabemos que, bueno, esto es otro debate aparte, pero en este caso era como un ensañamiento, ¿vale? Entonces, a esto se le acompaña una frase que en el documental dice Leslie, que me llama muchísimo la atención, y es que el padre les decía que ellos tenían que ser dignos de su amor. O sea, si tú decides tener un hijo, ¿de acuerdo? Ya es un amor incondicional, va implícito. O sea,
Tu hijo no tiene por qué ganarse tu amor, ¿vale? Pero bueno, suponiendo esa frase del padre, tenéis que ser dignos de mi amor, claro, poneros en la situación de los dos, ¿vale? De los hijos, o sea, que a mí la figura de protección, que a mí en teoría me tiene que dar seguridad, me está diciendo que yo me tengo que ganar su amor. Entonces ya de aquí ya parten unas conductas de llamadas de atención, ¿vale? De estoy aquí, necesito el amor de mi padre, entonces pues claro, ya todo lo que se haga a partir de ahí os podéis imaginar. Y esto al padre hacía el efecto contrario, o sea, más enfado, ¿no? Hacia los hijos, porque el padre quería que ellos se dedicaran a una cosa que realmente ellos no se sentían pertenecientes, pero lo hacían para complacer a su padre, porque si no, no eran dignos de su amor. O sea, es que fijaros, o sea, es tremendo, ¿no? Y otra frase también que acompaña es que mientras el padre abusa de ellos supuestamente, ¿vale? Les decía que aunque le doliese, él le quería. Claro. Entonces, ellos ya cómo van a interpretar a esa edad que esto ocurrió, según ellos, entre los 5 o 7 años y que se alargó un poquito más durante la adolescencia, tanto tardía como temprana. Claro, pues esto imaginaros, o sea, yo aunque le haga o le provoque dolor a alguien, eso es amor. O sea, imaginaros la distorsión que esas dos personas deberían de tener, o sea, me parece impresionante, ¿no? Eso entonces por un lado, ¿vale? Entonces, bueno, la familia sí que corroboró, cierta parte de la familia, que sí, que bueno, que había conductas extrañas en su casa y que bueno, por aquí quizás sí que les daba un poco de coartada a ellos dos, ¿no? Del por qué lo hicieron. Que, ojo, esto no significa ni justifica el asesinato, ¿vale? Por supuesto. Cosa también a destacar. Ellos luego se arrepintieron. O sea, fueron conscientes de ello a las horas y se arrepintieron. De hecho, dicen que siguen queriendo a sus padres. Entonces, claro, esto a mí me huele un poco, ¿vale? Si veis la serie y escucháis el documental, me suena más como a una dependencia, una indefensión aprendida por ahí, ¿no? De que te quedas como ya enganchado a ese maltrato y no puedes salir por esas creencias que tu supuesto progenitor te ha ido inculcando desde pequeño. Aquí viene la historia de José y de Kitty, ¿vale? Que es la mujer, que también os la muestra en la serie. Pero claro, en el documental, pues es lo que cuentan ellos y parte quizás un poco más de la familia, ¿vale? Pero muy poco. Porque realmente lo que le confirmaron a ellos que sí que hubo cositas raras de pequeño, por desgracia, dos de ellos, si no recuerdo mal, leí, ya no están, ¿vale? O sea, se murieron. Entonces, claro, ahora para sustentar eso, pues ya lo tiene un poco más complicado, pero bueno, está todo en acta y está todo recopilado. Entonces la historia tanto de José como de Kitty, pues claro, José siempre se le había definido, se le había descrito, perdón, mejor dicho, además se ve, padre súper autoritario, muy controlador. ¿Y qué más podríamos decir de él? Yo creo que me quedaría con estos dos conceptos, sobre todo un padre bastante controlador, autoritario, con rasguitos narcisistas, quizás incluso me atrevería a decir, y que en su infancia, por lo que sugiere la serie, ¿vale? Que me imagino se habrán documentado, pues creo que él o alguna de sus hermanos algo también sufrió parte de maltrato y abuso en la infancia, ¿vale? Esto tampoco justifica que tú a tus hijos, pues, hagas esas conductas, por supuesto, ¿vale? Y por supuesto, tampoco justifica nada que tus hijos hagan lo que hicieron, ¿vale? Entonces, claro, hasta aquí quiero llegar. José, autoritario, controlador, un poquito de rasgos narcisistas, y Kitty, por todo lo contrario, ¿vale? Más sumisa, era conocedora de todo lo que José le hacía a sus hijos, según la familia, y ellos, era conocedora de todo, y nos da a entender la serie como que ella no quiso tener hijos, ¿no? Que ellos eran el impedimento de que ella con José, toda su relación fuera bien. José le era bastante infiel a Kitty, de hecho, hasta incluso con hombres, no solamente con mujeres, porque de hecho hay un señor que va a declarar el juicio de hace muchísimos años, una empresa que tenía José, que sí que fue abusado por José. Kitty era conocedora de todo, pero claro, también nos ponemos ahora en el pellejo de esta señora
Y claro, teniendo en cuenta el contexto, el año que era, ¿vale? Que esto también es muy importante, ya el divorcio, separarse, no era bien visto, ¿no? Y a esto se le suma de que, bueno, José era millonario, vivían en una pedazo de mansión, a ella no le faltaba de nada, y bueno, pues ya está. Y los hijos veían cómo era su madre también, cómo se comportaba con José. ¿Cómo acaba esto? O sea, cómo ellos deciden llegar a este punto de decir, oye, nos tenemos que cargar, por así decirlo, a mamá y a papá. Vale. En un principio solamente tenían pensamiento, según ellos, esto todo según ellos, de matar a su padre, ¿vale? Pero pensaron luego que su madre no aguantaría sin José y que acabaría suicidándose porque ella tenía tendencias depresivas y bueno, un historial bastante importante. Y también entonces, pues, fueron los dos para adelante. Claro, según cómo encontraron los cuerpos, ¿no? Ese ensañamiento, eso porque sí no existe en una familia, ¿vale? O sea, unos hijos que, ojo, vuelvo a repetir, esto no justifica el hecho, ¿de acuerdo? Solamente estamos dando una explicación, pero que no justifica. Por supuesto, tienen que cumplir su condena por lo que han hecho. Solamente le damos la explicación, ¿de acuerdo? Y la explicación podría ser que unos niños desde pequeños, con un padre tan controlador, tan autoritario, pero a unos extremos brutales, junto al abuso y el maltrato, con esas creencias que el padre decía, madre conocedora de todo, a la vez generándose esa dependencia o esa indefensión, ¿vale? Llegó un punto en que el padre los amenazaba mucho, ¿vale? Les decía que, bueno, que si en algún momento, que esto fue ese disparador de ellos contaban lo que ocurría en la familia, pues él ya se encargaría de eliminarlos de la existencia, de la vida, ¿vale? Claro, esto a ello, pues evidentemente les entró el miedo y ya empieza una lucha de supervivencia, ¿no? En el que ya uno se para a pensar y dice, o ellos o yo. Y después de todo lo que a mí me ha pasado en la vida y lo que hemos recibido por parte de este señor, lo mejor es que no lo quitemos de en medio. Pues efectivamente, ¿vale? Era como una lucha ya de supervivencia por esas amenazas del padre. De hecho, un primo de ellos dos, de Leslie y de Eric, sí eran conocedores desde pequeño que algo pasaba porque Eric o Leslie, no recuerdo bien, uno de los dos, como que lo dejó caer en una carta que le dio al primo desde no sé dónde. Pero claro, en esa época, ¿quién va a decir nada? ¿Quién va a abrir la boca? ¿Quién? Todos se quedaban en familia, ¿no? Que a día de hoy también sucede a veces. Entonces ya aparece esta lucha de supervivencia entre ellos, ¿no? Empiezan como un poco ya a entrar en bucle cualquier acción, cualquier conversación íntima entre el padre y la madre, ellos ya se lo tomaban como que iban a ir a por ellos, ¿no? Que ellos estaban creando un plan de acción para quitárselos de en medio, ¿no? Entonces ellos entraron como en ese bucle, en esa paranoia, y llegó un momento que se enfadaron tanto, tenían ese cúmulo, algo sucedió, un disparador, y como esas acciones de por parte de sus progenitores la interpretaban de otra forma, pues fue cuando decidieron realizar ese acto, ¿vale? Fruto de un secuestro emocional, como a mí me gusta llamarlo, porque luego está ese arrepentimiento y esa autoconciencia, ¿no? De decir, sé lo que hemos hecho, porque además lo reconocen, o sea, perfectamente, saben lo que han hecho, saben que estaba mal, los echan de menos y además que lo que transmiten no es como otros asesinos en serie que hemos podido ver anteriormente, no, no, no. De verdad que si los escucháis, te transmite esa pena, ¿no? De en plan, es que sí, vale, yo soy consciente, estoy cumpliendo mi condena, los echo de menos, o sea, sé que lo he hecho mal. Lo que ocurre que en ese momento tuvieron ese secuestro emocional, por la ira, por el miedo, por todo. Se dejaron secuestrar por esa emoción y dio lugar a lo que dio lugar. Os comento también, se duda de todo, o sea, tanto en el documental, claro, lo cuentan ellos, y en la serie dan esa versión, pero yo os digo que hay testigos que dieron testimonio que sí que había cosas en la familia que eran para cuestionárselas, ¿no? ¿Por qué llegaron a tener cadena perpetua? Bueno, pues porque en el primer juicio el jurado hubo como un empate, o sea,
se, ¿cómo se llama esto? Se declaró nulo porque el jurado no estaba, o sea, hubo como un empate, ¿vale? Entre, pues eso, inocentes o culpables. Entonces se tuvo que repetir. Es cierto, ¿vale?, que el segundo juicio me pareció súper injusto para ellos porque no les permitieron eh, traer a sus testigos, que eran del anterior juicio, que además fue muy mediático, salió en televisión también. No les permitieron ningún tipo de testigo, solamente la declaración de Eric. Además es que ni de Leslie, ¿vale? Porque luego pues parece ser que se recogieron como Leslie estuvo hablando con personas afuera de que por favor que apoyaran este testimonio cuando eran cosas inventadas, ¿vale? Entonces, claro, por eso ahí también nos hacen un poco dudar si es que realmente hubo lo que hubo en su infancia o quizás sí que lo hubo, pero exageraron demasiado, ¿vale? Y esto puede ser también fruto de un delirio de ellos, de que mis padres están en nuestra contra, por lo que sea, vete tú a saber, y ya está, ¿vale? Entonces ese juicio, el segundo, pues como no les dio la oportunidad, nada, solamente declaró Eric. Le pillaron ahí también como, no una mentira, pero sí como algo contradictorio, no quedó claro, y se decidió que el resultado de matar a sus padres fue por la herencia, porque el padre les dijo que como no iban a ser lo que él esperaba de ellos, los iba a desheredar. Y esto conllevaba pues una pérdida de dinero, imaginaros, ¿no? La mansión que tenían, o sea, toda su reputación se iba a ir al garete. Entonces pues se decidió que realmente fue por causas de la herencia, ¿vale? De que se iban a ver desheredados y entonces pues se lo tenían que quitar de en medio para cobrar también una parte de un seguro que había por ahí, bueno, y ya está, y ellos quedarse con todos ser los herederos. Y bueno, el jurado decidió cadena perpetua, ¿vale? No a pena de muerte, pero sí a cadena perpetua. En la serie sale una señora, ¿vale? Que me parece también un poco... A mí me incomodó el discurso que dio al resto del jurado, porque luego se meten en una habitación y se ponen a hablar. A mí me pareció, la verdad, que bastante violenta. Me pareció una escena muy incómoda, ¿vale? Porque independientemente de todo esto, ella culpa a las víctimas, ¿vale? Y la sociedad hoy en día también lo hace, ¿vale? Es que si de verdad hubiesen vivido todo eso, hubieran huido. Es que si de verdad hubiesen, y te hubiesen tenido tanto miedo, hubiesen denunciado y hubiesen no sé qué, y ellos hubiesen hecho esto, hubiesen hecho lo otro y tal, tal, tal. Hoy en día ocurre también. ¿Cuántas veces hemos escuchado, no, pues sí, ha sido viola? Y se ha dejado, es que no, pues probablemente quería, porque claro, es que no ha hecho nada. Esto de verdad me parece aberrante, ya independientemente, ya os lo digo, de que ellos hayan sufrido eso o no, me parece aberrante. Y que ese discurso, claro, teniendo en cuenta que aquella época se utilizase ella para hablar al jurado, ¿no? De su opinión, ¿no? Porque tenían que deliberar una decisión. Una de ellas, menos mal, que le dice, oye, pero es que eso no tiene nada que ver. Bueno, esta señora ya evidentemente es mayor, claro, con unas ideas ya un poco añejas, como a mí me gusta decirle, pues claro. Entonces me pareció bastante reseñable este discurso de esta señora porque lo podemos relacionar incluso a día de hoy en el siglo XXI, que todavía sigue ocurriendo, ¿no? ¿Cuántas veces una persona se queda bloqueada por un robo a mano armada? Me han robado el bolso, no salgo detrás corriendo, me quedo bloqueado o bloqueada. Es que puede suceder, es una reacción y es totalmente natural. No tenemos por qué reaccionar según la sociedad ha impuesto, que es, no, pues si tú no quieres algo, tú tienes que pelear, tú tienes que luchar. No, no tiene absolutamente nada que ver. Hay reacciones y reacciones. Y yo, por ejemplo, me puedo quedar bloqueada, parada en un momento determinado y otras personas pueden reaccionar con una ira tremenda, pero tremenda. Entonces, bueno, este discurso me pareció bastante destacable y os lo quería comentar también porque me pareció de verdad lo más... No sé, me transmitió bastante rechazo, por no decir otra cosa, ¿vale? Así que, pues bueno, hoy en día los hermanos Menéndez siguen en prisión, están condenados a perpetua. Creo que hay una revisión ahora del juicio, ¿vale? Por todo esto ahora que está en la actualidad. En teoría se quiere volver a repetir y bueno, vamos a ver lo que ocurre. Y bueno, mi opinión de esto es que como desconocemos la otra versión, que es la parte de los padres, no se puede realizar un juicio así, una opinión, ¿no?
Simplemente con lo que tenemos, pues, o con lo que hay, con lo que nos han mostrado, pues fue un cúmulo de cosas y factores en la infancia que dio ese resultado, ya sea exagerado o no. Y bueno, ahora el otro resultado es este, cadena perpetua.